Y vamos a leer, hermanos, un versículo para la gloria y la honra del Señor. Exactamente el versículo 5, hermanos. Leemos su palabra como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Puede tomar su asiento, hermano. Ya oramos por este tiempo de la palabra. Ahora solo pido su amable atención a la palabra, hermanos, en esta hermosa noche. Bendito Dios. Quisiera, hermanos, compartir con ustedes una doctrina que es cardinal, es fundamental, además es básica. Es decir, de que todo creyente debe conocer esta doctrina, hermano, y debe de saber explicarla también, porque es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. De hecho, también es una de las doctrinas que se le puede considerar como olvidadas por la iglesia de este tiempo, hermanos, y es la doctrina de la regeneración, o más bien dicho, el nuevo nacimiento, como se conoce, hermanos, comúnmente. El nuevo nacimiento, la doctrina de la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, hermanos, la palabra regeneración, exactamente en las Escrituras, viene de una palabra griega que se puede traducir como renacimiento o renovación espiritual. Eso es lo que significa así, en una forma, hermanos, sencilla. Esa es la definición de la palabra regeneración. Es renacimiento, renovación espiritual. Por eso digo que también se conoce como el nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, esta doctrina en el tiempo de Jesucristo y también, hermanos, de los apóstoles, se predicaba bastante, se enseñaba, se hablaba mucho. Pero parece que en este tiempo, hermanos, en las iglesias se ha comenzado a olvidar bastante. Y se ha comenzado a sustituir, hermanos, la doctrina básica, elemental, la doctrina bíblica, a veces por doctrinas, hermanos, que no promueven en la vida del cristiano un deseo por la santificación, que no le muestran al hombre la necesidad de arrepentimiento, que no le hacen sentir la culpabilidad de su pecado. Cosas que la Escritura, hermanos, es muy clara en enseñarnos de que el hombre necesita arrepentirse y nacer de nuevo. Entonces, hermanos, entendiendo lo que significa la palabra regeneración, que tiene que ver con renacimiento o renovación, déjeme explicarle cómo es esta obra, hermanos, quién la hace y cuáles son los resultados, o sea, qué provoca en la vida de una persona cuando realmente ha nacido de nuevo. Porque estamos en una época donde el cristianismo simplemente se basa en decirle a la gente: Cristo te ama, Él quiere hacerte bien, Él tiene un plan muy maravilloso para ti. Ciertamente Dios ha mostrado su amor, Cristo ha mostrado su amor al morir por los pecadores. Ciertamente también Dios planificó, hermanos, una obra gloriosa para poder salvar a los pecadores y poder bendecirlos. Pero eso, hermanos, no es todo lo que el Señor ha dicho en su palabra. De hecho, es una parte muy, pero muy pequeña, muy reducida del Evangelio. Entonces, la regeneración es una obra de gracia. Cuando Pablo escribe estos versículos, esta carta, él está hablando acerca de la justificación por gracia, de cómo Dios nos presenta justificado delante de Él, y dice que es por gracia, o sea, es gratuitamente. Pero en el versículo que leímos, Pablo es muy enfático, es muy específico en decir: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Y si nosotros escudriñamos las Escrituras,
por todas partes, y quizás mayormente en la carta de Romanos, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo ha recalcado que el hombre no se puede salvar por las obras de la ley, que el hombre no puede alcanzar ni ganar la salvación con el hecho de portarse bien, porque su comportamiento nunca va a ser tan perfecto como para tener mérito de poder ganar el favor de Dios. Así que las justicias quedan excluidas en el momento de poder obtener la salvación, porque la salvación, hermanos, es un regalo de parte de Dios. Pero Pablo dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque aún, hermanos, la mayor obra, el mejor comportamiento, lo mejor que nosotros pudiésemos haber hecho en este mundo, no se puede comparar a la justicia perfecta que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces, por eso dice que no fue por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Está recalcando aquí la gracia y la misericordia. Hermanos, si nosotros somos cristianos, si nosotros realmente hemos nacido de nuevo, fue por misericordia y por la gracia del Señor. Y luego dice Pablo, por el lavamiento de la regeneración. Ahí aparece una palabra griega que es la palabra palingenesia. Ahí es la palabra que se traduce como regeneración, hermanos, que significa renacimiento o renovación. Pues esta renovación, este nuevo nacimiento, es una obra de gracia que la hace Dios y la hace de manera sobrenatural, hermanos. Eso no depende del hombre, eso no depende de métodos carnales, eso no depende de emocionalismo, eso no depende tampoco de algo intelectual, no depende de sabiduría humana, no depende, hermanos, de ciencia humana. El renacimiento solo lo hace el Espíritu Santo de manera gloriosa y sobrenatural en la vida de una persona. Aquí no se puede utilizar, para que una persona nazca de nuevo, no se puede utilizar psicología, no se puede utilizar, hermanos, ningún método humano. La psicología no puede cambiar el corazón del hombre, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer, hermanos. Por eso la regeneración es una obra de gracia hecha por Dios, pero de manera sobrenatural. Y vamos a ver rápidamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, un versículo muy conocido, dos versículos muy conocidos, Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, hermanos, y vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13. Dice Juan de la siguiente manera, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero luego dice versículo 13, los cuales, o sea, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Cuando una persona nace de nuevo, esa persona ha sido engendrada no por un hombre, sino por Dios mismo. Dios mismo ha engendrado de manera espiritual a esa persona. Nosotros sabemos que en el mundo, naturalmente, nosotros tenemos el día en que nacimos, hablando en términos humanos, en términos físicos. Ese es el nacimiento natural, ese es el nacimiento humano. Pero para que una persona pueda entrar al reino de los cielos, tiene que nacer espiritualmente. Es decir, que el hombre tiene la posibilidad en este mundo de nacer dos veces, hermanos. Nace una físicamente, naturalmente, pero si se arrepiente y pone su confianza en Cristo, vuelve a nacer de nuevo. Entonces, el hombre nace físicamente para entrar en este mundo humano, este mundo caído, pero cuando nace por segunda vez, lo hace para poder entrar al reino de los cielos. Mire qué glorioso eso, hermano. Pero ¿quién engendra a los hijos de Dios? No lo hace el hombre, no lo hace la carne, lo hace Dios mismo por el Espíritu Santo. Así que por eso es un acto sobrenatural. Aquí no interviene el hombre. Aquí no es que yo te pongo las manos y naces nuevo. No, es el Espíritu Santo el que obra. Aquí no es que
tocamos, ¿verdad? Un himno o un canto bonito y la música te hace llorar, los efectos especiales y eso significa que ha nacido nuevo. No, hermano, lo hace el Espíritu Santo. Completamente el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero otra cosa importante, otro punto, el primero ya lo vimos, dijimos que es una obra de gracia hecha por Dios de manera sobrenatural. Pero el segundo punto importante acerca de la regeneración es que es la creación de una nueva criatura. Es la creación de una nueva criatura. Yo creo que nos podemos de memoria nosotros lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está. Entonces es una nueva creación. Cuando una persona, un ser humano nace de nuevo, es una nueva creación. Y fíjese que si nosotros tomamos esa palabra, creación, ¿usted se acuerda cómo el Señor creó este mundo? En Génesis capítulo 1, ¿verdad? El Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Pues cuando Dios, hermanos, va a recrear al hombre, Él hace, podemos decir, casi lo mismo, porque la palabra que es luz, la palabra de Cristo que es luz, alumbra la oscuridad del hombre. La palabra, hermanos, refleja, penetra, alumbra la oscuridad del pecado. Y es Dios el que declara una palabra espiritual por la predicación del evangelio sobre una persona. Y en la oscuridad de ese hombre y esa mujer, Dios dice, hágase la luz. Y la luz es esa en esa persona. Y sus ojos son abiertos. Y puede ver su condición pecaminosa. Y puede ver su naturaleza caída. Y puede ver también al Cristo crucificado y acercarse, correr a Él para poner su esperanza. Entonces Dios hace una nueva creación espiritual en la vida del hombre, cuando el hombre se arrepiente y nace de nuevo. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo, hermanos, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya, o sea, hechura de Dios. Hermanos, si nosotros de verdad hemos nacido de nuevo, nosotros somos hechura de Dios, porque Él nos ha hecho. No solamente nos ha hecho o nos ha creado físicamente, sino también que nos ha hecho y nos ha creado espiritualmente. Ese nuevo hombre, el cual nosotros ahora somos, esa nueva mujer que ahora es diferente de lo que era antes, es hechura de Dios. Él la hizo nuevamente por el poder de su palabra. Así que la regeneración es la creación de una nueva criatura. Hermanos, ninguna persona puede decir que es cristiano, que honra a Dios, que va para el cielo, si en su vida no ha habido una transformación. Es necesario que en la vida de una persona que profesa ser creyente, que dice con su boca que es creyente, haya sucedido una transformación. Pero una transformación de adentro hacia afuera. No una apariencia nada más, porque en este tiempo, hermanos, lastimosamente, la mayoría de personas que aceptan a Cristo o que hacen o repiten una oración de fe, hermanos, algunos lo hacen por la insistencia, ¿verdad? Los predicadores no lo hacen voluntariamente, otros lo hacen por alguna necesidad que tienen, pero no lo hacen, hermanos, de una manera genuina muchas veces, sino a veces por un compromiso o por una necesidad. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque esa persona no continúa caminando en el evangelio. No, desde ese día no hay una evidencia de santificación, no hay una evidencia de transformación, no hay perseverancia. Y si la hay, hermanos, es por un poco de tiempo. Pero cuando Dios obra una verdadera regeneración, esa persona cambia, es transformada, su corazón es quebrantado, siente un anhelo y un deseo y una pasión por Cristo, un amor por su palabra, y cada día va caminando más y más conformándose a Cristo Jesús. Su vida es una nueva criatura, y por lo tanto
tiene que manifestarlo a través de las obras. Por eso Pablo aquí dice que somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Un verdadero creyente, cuando nace de nuevo, comienza a caminar en las obras de Dios, obras de justicia, obras de santidad, y también en las obras, hermanos, que manifiesta a los demás en el amor, la caridad y todo eso. Pero, hermanos, eso es la evidencia de una regeneración. Es una creación de una nueva criatura. Si alguien dice que es cristiano, pero todavía vive en pecado, todavía su vida es igual, habla igual, todavía piensa igual, siente igual, se comporta igual que como estaba en el mundo, hermanos, en esa vida no ha pasado nada. Aunque se haya puesto una mantelina, aunque se haya puesto una manga larga, aunque ande con una Biblia bajo sus brazos, la evidencia de una nueva creación o de la regeneración es que su vida ha cambiado. Su corazón ha sido quebrantado, hermanos. Entonces, ahora, otra cosa importante es que la regeneración es la implantación de la naturaleza divina. Repito, es la implantación de la naturaleza divina. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol Pedro así, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, por esas promesas, llegaseis a ser, ¿qué dice ahí? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro está diciendo, Dios a nosotros nos ha dado grandes promesas, grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Pero esas promesas son para que nosotros participemos de la naturaleza divina. ¿A qué se refiere con eso, hermanos? Es que cuando Dios hace nacer de nuevo a una persona, como ya lo vimos, espiritualmente es engendrado por Dios, y en lo más interior de su corazón hay un nuevo hombre, y es un hombre espiritual. Eso es lo que significa que Dios lo hace participante de la naturaleza divina. O sea, ahora en nuestro interior, hermanos, está podemos decirlo así, un nuevo ser que ahora ya no busca la corrupción ni el pecado de este mundo, sino que al contrario huye de la corrupción, huye del pecado, porque el Espíritu Santo y el espíritu mismo del hombre que ha sido regenerado interiormente ahora corre en dirección opuesta a la corrupción. Antes amaba el pecado, antes se emborrachaba, antes iba con las prostitutas, antes la hermana bailaba, antes el hermano hacía una y mil cosas, todo lo que la carne, la naturaleza humana le pedía. Pero cuando Dios lo regeneró, su naturaleza fue transformada y ahora ama lo de Dios. Ahora desea lo de Dios. Ahora lo espiritual le atrae, se deleita en lo espiritual, se deleita en la ley de Dios. Antes ni por cerca leía la Biblia, ni le gustaba leerla, ¿verdad? Ahora que es cristiano la lee todos los días. Amén, hermanos. Porque el regenerado todos los días tiene hambre de la palabra de Dios y se esfuerza por meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces, hermano, vamos a ver otro versículo en Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Pablo dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando nosotros ya somos participantes de la naturaleza divina, es decir, que el Espíritu Santo está morando en nosotros y ha renovado o ha regenerado nuestro espíritu,
la evidencia de eso es que ya no vivimos, no nos conducimos conforme la carne desea, quiere o piensa, sino que según lo que el Espíritu desea. Ejemplo bien sencillo. Antes, al salir del trabajo, por ejemplo, al hermano, al varón, ¿qué le pedía la carne? Bueno, pasar por ahí, por un bar o por una cantina, a tomarse una cerveza, ¿verdad? Quizás no emborracharse, pero a tomarse una cerveza, unas 2 cervezas, o quizás le pedía ir a ver un partido de fútbol o ir a la cancha, porque su naturaleza humana eso le pedía. Vivía conforme la carne, pero ahora que es cristiano, no se aguanta porque terminen sus horas laborales para venir al culto. Amén. Porque ahora no vive conforme la carne, vive conforme el Espíritu. Antes, cada sábado en la noche, la carne pues le pedía sentarse frente al televisor 1, 2, 3, 4, 5 horas, hasta las 2, 3 de la madrugada viendo películas. Ahora el Espíritu le pide estar en vigilia o en oración. Amén. Porque ya no camina, ya no desea, ya no siente, digámoslo así, ya no se guía conforme al deseo de su carne, sino conforme al deseo del Espíritu Santo que está dentro de él. Pero si eso no pasa en nosotros, hermanos, entonces no hemos sido regenerados. No ha habido transformación. Pero por eso Pablo dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí pone una condición: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No quiero que nos vayamos a confundir con este texto, porque algunos interpretan este texto como que si estuviese hablando de las manifestaciones del Espíritu, de los dones, o del hecho de hablar en lenguas o profetizar. Y hay hermanos que se confunden y dicen, hermano, yo no tengo el Espíritu. ¿Y por qué? Es que no hablo en lenguas. Hermanos, este texto no se refiere a eso. El contexto no está hablando de eso. Está hablando de la manera de vivir. Está hablando de nuestra conducta. Está hablando de que si tenemos dentro el Espíritu de Dios, Él va ahora a manejar nuestros deseos. Él va a impulsarnos a hacer lo que a Dios le agrada, si es que el Espíritu está dentro de nosotros. Pero si no tenéis el Espíritu, o si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Porque el sello de que un cristiano o que alguien es cristiano y le pertenece a Dios no son las lenguas, no es el profetizar, no son las manifestaciones, ni siquiera son los talentos. El sello de que una persona es de Cristo, es de Dios, es el Espíritu Santo que está dentro de él y lo guía a toda verdad y a toda justicia. Ese es el sello, hermanos. Por lo tanto, la regeneración es la implantación de la naturaleza divina. Dios crea un hombre espiritual dentro del ser humano. Él pone su espíritu y de ese momento lo comienza a guiar a la santidad, a la pureza, a la justicia, a vivir para la gloria de Dios, a hacer buenas obras, no para ganar el favor de Dios, sino para glorificar el nombre del Dios que lo salvó. Otra cosa importante, hermanos, en cuarto lugar, acerca de la obra de regeneración, como lo dice allá Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios le está haciendo una promesa de restauración a Israel, pero aquí nosotros también tenemos, hermanos, un ejemplo de lo que sucede en la vida de una persona cuando es regenerada. Dios hace, por decirlo así, una operación de corazón abierto, hermano. ¿Y qué hace el Señor? Saca el corazón de piedra, ese corazón duro que no quiere con el Señor. Le predican la palabra, no quiere saber nada de Dios. Lo invitan a un culto, prefiere irse para ver un partido de fútbol. Prefiere irse para el cine, prefiere irse para otro lugar.
ese es un corazón duro. De repente, pues también esa persona, hermanos, tratan de evangelizarlo y completamente como su corazón es duro, esa persona no responde porque tiene corazón de piedra. Pero cuando el Espíritu Santo obra, cuando Dios hace la obra de regeneración, Él, hermanos, es como que abriera el interior del hombre, lo más profundo, y quita ese corazón de piedra y pone un corazón sensible. Un corazón que comienza a sentir deseo, amor, un corazón que comienza a deleitarse en Dios, un corazón que es sensible a la presencia de Dios, un corazón que se quebranta cuando está delante de la presencia del Señor. Hay algunos cristianos, hermanos, que tienen mucho tiempo de estar en el evangelio y nunca han derramado una lágrima en la presencia del Señor, ¿verdad? Y eso, hermanos, aunque yo sé que no es indispensable, pero es que si Dios ha hecho realmente una obra en nuestra vida, si nuestro corazón es sensible y si nuestro corazón está enamorado y apasionado por Cristo, ¿cómo nos vamos a ayudar en su presencia, hermanos? ¿Cómo puede ser que un hombre llore más por su esposa que por la presencia de Cristo? No, hermanos. Entonces, la palabra nos enseña de que Dios opera en la vida del hombre, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, no un corazón carnal. Ahí no se usa la palabra carnal, no, corazón de carne. Lo que está resaltando el texto es un corazón sensible. Así como la carne nuestra, ¿verdad? Si usted pellizca ahorita al hermano que tiene a su lado, va a sentir y va a saltar, ¿verdad? Entonces, así es la idea que la palabra de Dios quiere darnos, un corazón sensible. Antes era de piedra, era duro, hermanos. Entonces, la regeneración es el cambio de un corazón de piedra por un corazón de carne. Si alguien se resiste a la presencia de Dios, si alguien no es sensible a la palabra, porque es otra cosa importante también, hermanos. Cuando alguien ha sido regenerado, es sensible a la palabra de Dios. No solamente en el momento que estamos cantando y que la música bien especial y el ambiente o la atmósfera ahí está moviendo nuestras emociones. No, aún también cuando estamos sentados escuchando la palabra, ese corazón de carne se deleita, es sensible al mensaje que Dios está trayendo a su vida. No importa quién predique. Es sensible a la palabra. Aún puede estar usted a solas leyendo la Biblia, hermanos, ahí en su cuarto, a solas con Dios, y de repente el Señor trae una palabra específica para usted y las lágrimas, hermanos, comienzan a salir, porque es un corazón sensible. Pero el corazón duro, hermanos, se puede hacer mucho por él, ponerle manos, ponerle música ambiental y todo, y no va a pasar nada, hermanos. No va a suceder nada. Ahora, ¿qué otra cosa podemos nosotros aprender o qué otra característica tiene la obra de regeneración o el nuevo nacimiento? Bueno, esta obra se realiza por medio de la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Esta obra se realiza por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando se predica la palabra, Dios está obrando. El Espíritu Santo está obrando, está preparando el corazón de los oyentes. Por eso es sumamente importante escuchar la palabra y escucharla con atención, porque es a través de la palabra que Dios o el Espíritu Santo obra esa regeneración. Hay un pasaje muy conocido en San Juan capítulo 3. Vamos a irnos a San Juan capítulo 3. Y vamos a leer, hermanos, unos versículos. Usted ya sabe que aquí pues un hombre llamado Nicodemo, un maestro de Israel, se acerca a Jesucristo de noche y el Señor, cuando se acerca a él, le da unas palabras muy contundentes. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra: lo que es nacido de la carne, carne es.
versículo 3 primero. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí el Señor le dio una lección a Nicodemo. Él le estaba diciendo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No importa que tú eres el maestro de Israel, tú tienes que nacer de nuevo. Porque no está en lo intelectual, no está en el conocimiento, no está en lo que pueda saber, en la ciencia, en la filosofía. No, para que un hombre sea transformado y pueda entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Le dijo, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Porque cuando una persona no ha nacido de nuevo, sus ojos espirituales están cegados. Por eso es que el mundo no entiende cómo nosotros podemos estar ahorita aquí cantando, escuchando la palabra, adorando al Señor. Dice a la gente de afuera, qué aburrido. Es para gente que no tiene nada que hacer. O qué feo, dice la gente, qué ridículo, cómo estos hermanos lloran, cómo estos hermanos se quebrantan, cómo estos hermanos se deleitan, no les siento sabor. Es porque sus ojos espirituales están cegados. Ellos no pueden ver lo glorioso, no pueden ver lo especial, no pueden ver por la fe las promesas de Dios, pero nosotros sí podemos, porque el Espíritu Santo ya abrió nuestro entendimiento, ya abrió nuestros ojos espirituales. Y como ya hemos podido ver el reino de Dios, y se refiere al reino espiritual, las promesas, lo glorioso que hay en el reino de Cristo, este reino que ya está entre nosotros, el reino espiritual, y que Dios está expandiendo este reino por la predicación del evangelio. Eso solo lo puede ver una persona a quien el Espíritu Santo le abra sus ojos, lo haga nacer de nuevo. Entonces, pero el Señor Jesucristo, en el versículo 5, cuando Nicodemo le pregunta cómo puede el hombre nacer siendo viejo, le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas dos frases está prefigurando, hermanos, a ese lavamiento. Cuando dice de agua, se refiere al lavamiento o a la purificación que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es agua purificadora. En el tabernáculo de Moisés había una fuente de bronce que se le conocía también como mar de bronce, hecho de espejos brillantes, donde el sacerdote llegaba y se veía, porque por eso era de bronce bruñido, es decir, había sido, le habían sacado brillo al bronce para que pudiese ver su rostro, y había agua para que pudiese lavarse, para que pudiese purificarse. También los judíos tenían otra costumbre, habían unos bautisterios dentro de las sinagogas, y ellos hacían un rito de purificación, se sumergían completamente. Ahora a la iglesia cristiana el Señor le dejó una ordenanza, y es el bautismo en agua. Pero eso solo es una representación simbólica de lo que Dios hace con la vida de una persona. Cuando una persona se expone a la palabra, es como que Dios lo tomara y lo sumergiera en la palabra, hermano, y lo limpiara de todas sus iniquidades, lo purificara. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. Tienes que nacer de agua. Nicodemo, tienes que purificarte. Pero no con el rito purificador que ustedes hacen como judíos, sino por la palabra, Nicodemo, por la palabra. Y además le dice, y del Espíritu, porque es el Espíritu el que transforma la vida y el corazón de las personas. Y entonces el Señor le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el carnal solo piensa en pecado, en deleites,
solo piensa en perder su tiempo, solo piensa en recreación, y no es que la recreación sea pecado, no, pero el carnal solo piensa en eso, hermanos. El carnal el día domingo que descansa no piensa ir a un culto, no piensa estar en comunión con Dios, menos va a pensar en ayunar. Pero un cristiano sí, hermanos. Pues nunca le han dado ganas a usted de ayunar un día domingo, hermano, que descansa. Sí, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está poniendo ese deseo. Porque ya han sido abiertos nuestros ojos, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que nace del Espíritu comienza a desear todas las cosas que son del Espíritu, porque él está viendo por los ojos de la fe lo glorioso del reino de Dios. Y además de contemplar el reino de Dios, contempla al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Lo puede ver con los ojos de la fe y quiere cada día ser como Él. Así que, hermanos, esta obra de regeneración, repito, se realiza por medio de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo toma o usa el predicador y usa la palabra que está exponiendo cada día, cada noche. Y esa palabra va obrando en el corazón de la persona. Así como en Ezequiel, hermanos, 37, donde se relata la visión del valle de los huesos secos, cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza la palabra. Eso es un ejemplo de lo que hace cada predicador cuando se para en un púlpito. Es como un profeta que está declarando la palabra cada día, declarando hasta que esos huesos secos van tomando forma, se van ordenando, va poniendo cada hueso con su hueso, hasta que va creciendo, hermanos, piel, tendones, carne, y está preparado ese cuerpo o la vida de esa persona para que luego venga el poder del Espíritu Santo y lo haga nacer de nuevo o lo resucite entre los muertos que estaban en delitos y pecados y comience ahora a vivir para la gloria del Señor. Así que el nuevo nacimiento no se puede hacer por otro método, hermanos. Hay iglesias que utilizan otro tipo de cosas para poder quizás producir sentimientos en los hombres. Para poder, hermanos, manipular aún muchas veces las emociones de los hombres, creyendo que porque la música fue bonita y esa persona lloró, hay gente que dice esa persona se convirtió. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, esa persona no aparece otra vez en la iglesia. Aún lo mismo pasa, hermanos, cuando a veces también la gente pasa al frente, algunos repiten la oración de fe, algunos pues derraman lágrimas, pero realmente solo es, hermanos, por sentimientos encontrados que está pasando en su interior. Y luego esa persona vuelve a la misma vida. Ahí no ha sucedido nada. Porque cuando alguien es regenerado, entonces realmente su vida cambia y es transformada. Hay otros versículos en Santiago 1:18. Santiago 1:18, hermanos. Dice el apóstol Santiago así: Él, o sea, hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice? Nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está, o sea, Dios, Él de su voluntad. Porque nadie quería nacer de nuevo, hermanos. ¿O quién anhelaba ser cristiano? ¿Quién deseaba congregarse, estar en los cultos, santificarse, guardarse para Dios? Nadie. Por eso es una obra exclusiva de Dios. Viene de Él y empieza por Él, hermanos. Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, nunca menospreciemos la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que obra en los corazones. En 1 de Pedro 1:23 también dice el apóstol Pedro, ahí más adelantito, primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Perdón, es el 23. 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, una persona solo puede nacer de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que, hermanos, pastores, predicadores, iglesia en general, nunca cambiemos la predicación fiel del evangelio por cualquier otro método. No importa que los demás digan, bueno, aquí la predicación ya no funciona, los hermanos se duermen, los hermanos no se alegran, no se gozan. Mejor hagamos aquí una plataforma para hacer un drama. No, hermanos, eso nunca va a sustituir el poder glorioso de la palabra predicada. Aunque los hermanos se duerman, se aburran, aunque los hermanos no le pongan mucho interés, sigamos predicando fielmente la palabra. Sigamos nosotros como Ezequiel obedeciendo a la orden del Señor que le dijo: profetiza, 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 hasta que esos huesos vaya cada uno ordenándose. Y en un momento, cuando el Señor decida, Él traerá su Espíritu Santo y esa alma será transformada. Pero no nos cansemos de predicarle la palabra. Y esto requiere paciencia, porque a veces los predicadores quisiéramos que en una sola predicación todo cambiara, hermano, ¿verdad? Pero a veces, hermano, y lo puedo decir con toda seguridad, porque lo hemos vivido los pastores, hay que pasar años predicando la palabra. Años. Y a las mismas personas, hermanos, hasta que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Requiere paciencia. Y requiere fidelidad también a la palabra. Tampoco hay que torcer la palabra. Tampoco hay que mezclar la palabra con psicología. Tampoco hay, hermanos, que mezclar la palabra con algún otro tipo de ciencia humana o manipuladora para que haga un efecto. No, quizás podrá ser un efecto momentáneo, pero no será un efecto genuino. Pero la palabra fielmente predicada, cuando tenga su efecto, sí va a ser genuino. Así que ahí está claro, hermanos. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, que ya lo leímos, cuando le dijo que te es necesario nacer de nuevo, fíjense que ahí se utiliza o se traduce esa palabra nuevo, se traduce de una palabra griega que significa de arriba, de lo alto. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo ahí a Nicodemo era: Nicodemo, tú tienes que nacer de arriba. Tú tienes que nacer de lo alto. Ya naciste aquí, de la tierra, de tus padres. Tus padres te engendraron. Pero Nicodemo, tú tienes que nacer de arriba. Si quieres ver el reino de Dios y si quieres entrar al reino de Dios, Nicodemo, tienes que nacer de arriba, de lo alto. Y lo mismo también, hermanos. Nosotros, o los cristianos, si nosotros profesamos ser creyentes, tendríamos entonces que haber nacido de arriba ya. Porque es lo que el Señor hace, hermanos, es lo que el Señor quiere. Así que nosotros podemos notar, hermanos, que esta obra del nuevo nacimiento, como es una obra de arriba, y como decía, o como dice también Santiago, en el 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que el regalo del nuevo nacimiento lo ha dado Dios de arriba. De lo alto lo da el Señor. Así que, hermanos, este nuevo nacimiento o esta regeneración, vamos a otro punto importante, no se puede obtener por medios o esfuerzos humanos. No se puede el nuevo nacimiento obtener por medios o por esfuerzos humanos. No, hermanos. Nuestro texto base que leímos al principio, el apóstol Pablo le dijo ahí a Tito, en el capítulo 3, versículo 5, regresando a nuestro texto base, le dice: nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí no dice nos hizo nacer de nuevo por la música, nos hizo nacer de nuevo porque alguien me puso las manos, o porque el predicador que tiene más unción, él oró por mí. No, no fue por él.
fue por su misericordia, fue por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso los pastores, los predicadores, dependemos tanto del Espíritu Santo. Predicamos la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él obre, para que Él aplique la palabra. Porque nosotros podemos hablar al oído del hombre, pero el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica al corazón. Por eso siempre oramos para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros en el momento en que predicamos la palabra. Así que no es por esfuerzo humano, no es por obra de justicia. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, eso éramos antes de nacer de nuevo, carnales, pecadores, obedeciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de ira. Dios estaba airado con nosotros. Si no nos mató fue por misericordia, pero la ira de Dios estaba sobre nosotros. Es lo que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pero cuando nosotros estábamos en esta condición, muertos en pecado, no solamente debilitados por el pecado, no solamente adormecidos por el pecado, estábamos completamente muertos. Pero Dios, dice el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue una obra de gracia, hermanos. Y aunque esta obra, vamos a otro punto importante, aunque esta obra es hecha, hermanos, solo por Dios, porque es una obra que la hace Dios. El hombre no tiene voluntad, no quiere, ni desea, ni piensa, ni se imagina nada con Dios. Habrá uno aquí que de la primera vez que le predicaron el evangelio dijo: sí, acepto, me arrepiento. ¿Verdad que con la mayoría de nosotros insistió el Señor mucho? ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos la voluntad. El hombre naturalmente no tiene la voluntad. Es una raza caída. Es alguien que no desea nada de Dios, no quiere nada de Dios. Pero ¿quién fue el que inició la obra? Fue el Señor mismo. Fue Él el que comenzó a obrar en nosotros, a tratar con nosotros, a darnos la palabra, hasta que el Espíritu Santo vino y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Es una obra hecha solo por Dios. El hombre no tiene, por decirlo así, ninguna participación excepto en el acto de recibir esa obra gloriosa. Pero el hombre no aporta nada. El hombre no trabaja en nada para su salvación. El hombre no aporta ningún poder, ninguna virtud. El hombre no añade, hermanos, nada para que la obra sea hecha. Por eso es por gracia. Es un regalo. Es hecha exclusivamente de parte de Dios. Lo único que el hombre hace es, por la fe, extender sus manos y recibir el regalo que el Señor le está dando. Es una obra de Dios. El nacido de nuevo tiene la responsabilidad de recibir esa obra de gracia que el Señor está haciendo o ha hecho en su corazón. Por lo demás, el hombre no se puede jactar, ni siquiera se puede jactar de la fe. No puede decir: yo he nacido de nuevo porque yo creí. Sí, pero si creímos fue porque el Señor nos dio también esa fe para creer. Fue por gracia, hermanos, que nosotros creímos. Y todo aquel que cree en el Señor recibe por la fe esa obra de regeneración, esa obra de nuevo nacimiento. Quiero terminar rápidamente con los efectos de la regeneración.
Solo he explicado lo que es la regeneración, las cosas que implica la regeneración. Ahora sí, rápidamente, hermanos, quiero mencionar 4 efectos o 4 resultados de la regeneración para que usted pueda entender qué es o cómo es un hombre o una mujer que es regenerado, que ha nacido de nuevo. Primero, hermanos, comienza una nueva vida espiritual. Comienza una nueva vida espiritual. En Romanos 6:4, rápidamente Pablo dice, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que si alguien dice, soy cristiano y no ha cambiado nada, es mentira que es cristiano. Porque el efecto de la regeneración es el comienzo de una vida nueva espiritual. Y obviamente que lo espiritual afecta la carne, afecta nuestro cuerpo, ¿verdad? En el hecho de poder vestirnos diferente, hablar diferente, ver diferente. Antes veíamos con ojos de malicia, ahora vemos con ojos de humildad y misericordia. Amén. Entonces, hermanos, es eso. En Colosenses 3, del 9 al 10, también Pablo dice, Colosenses capítulo 3, del 9 al 10, dice Pablo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí está, es una vida nueva. Ya nos hemos despojado del viejo hombre. Y una de las evidencias o de las cualidades que tenía el viejo hombre era que mentía a diestra y a siniestra. Los verdaderos cristianos, hermanos, se esfuerzan por no mentir, sino por hablar verdad siempre. Pero si hay alguno que dice que es cristiano y ya le conocen que es un gran mentiroso y sigue mintiendo, no es cristiano. Porque solo el viejo hombre tenía la costumbre de mentir. Pero el creyente habla verdad constantemente. Ahora, otro efecto de la regeneración es que nace un deseo ferviente por la palabra. Nace un deseo ferviente por la palabra. 1 de Pedro 2, versículo 2:2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pablo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber, y esto está bien fácil, de que una criatura acaba de nacer o cuál es una de las cualidades de un recién nacido? Es que llora cada rato por leche, hermanos. ¿Sí o no? Es que pide, ¿verdad?, tomar leche o pide la pacha, como dicen, pero llora, hermano. Pero llora con desesperación. No llora así nomás, ¿verdad? Tal vez me hacen caso, hermano. No, algunos bebés hasta gritan, hermano. Gritan porque desean la leche espiritual. Si nosotros fuéramos así, hermanos, ¿verdad? Pastor, por favor, predíqueme. Hermano, pero si ayer le prediqué, sí, pero viera que tanta necesidad hay en mi corazón ahorita, deseo que me hable la palabra. Ese es un recién nacido, hermanos. Es alguien que desea la leche espiritual. Pero el que no la desea dice, ay, otra vez oír la predicación. Y mañana otra vez. Y otra vez. No, hermanos. Alguien que nace de nuevo se despierta o nace en él un deseo ferviente por la palabra de Dios. Incluso se va del culto y dice, yo voy a ir otra vez a leer la Biblia. Voy a ir otra vez a escudriñar la escritura. O voy a ir a hacer mi lectura personal. Porque todo verdadero creyente debe tener un tiempo de lectura personal. No hay que conformarse simplemente con que vengo al culto, ya oí la palabra, gloria a Dios, como que si fuera nada más, ¿verdad?, cumplir una responsabilidad. No, hermanos, también nosotros tenemos que leer, escudriñar y meditar y memorizar también la palabra de Dios.
No es posible que en 30 años solamente nos podamos de memoria Juan 3:16, hermanos. No, hay que crecer, hay que avanzar, hermanos. En tercer lugar, otro efecto de la regeneración es que cambia varias cosas. Entre ellos están los deseos. Cambia los deseos. El hombre o la mujer que ha sido regenerado ya no desea lo mismo que deseaba antes. Antes deseaba todo lo malo y pecaminoso, ahora desea todo lo bueno y santo delante del Señor. Cambian también sus actitudes. No puede ser que el varón dice ser cristiano y sigue siendo el mismo amargado que cuando estaba en el mundo. No puede ser, algo tiene que haber pasado en su vida. La hermana también, ¿verdad? No puede ser o seguir siendo la misma pleitista que era en el mundo. Algo tiene que haber pasado. Porque cambian sus actitudes, cambian sus pensamientos, ya no piensa igual, cambian sus sentimientos también. Antes lloraba por la novela, ahora llora, pero en la presencia del Señor. Cambian sus sentimientos. Antes el varón lloraba cuando su equipo favorito perdía, ahora llora porque las almas se pierden. Cambian, hermanos, los deseos. Cambia la conducta también. Solamente les voy a decir los versículos. Ezequiel 36 del 25 al 27. Repito, Ezequiel 36 del 25 al 27. Primera de Corintios 2:16. Primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 16. Gálatas 2:20. Un verso muy conocido, Gálatas 2:20. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 y Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Si usted lee todos estos versículos, usted se va a dar cuenta que lo que la palabra nos enseña en esos versículos es una transformación de todo. Sentimientos, deseos, pensamientos. Todo lo interior cambia, actitudes, hermanos. Cambia en la vida de aquel que ha sido regenerado. Y en cuarto lugar, y esto es importantísimo también, el que ha nacido de nuevo, se produce dentro de él un rechazo constante al pecado. Un rechazo constante al pecado. Ese pecado que antes amábamos, luego de ser regenerados, ahora lo aborrecemos. Porque así como Dios aborrece y repudia la maldad y el pecado, los que son engendrados por Él también aborrecen el pecado. Pero si alguien que dice que es cristiano, que tiene 1 año, 5 años, 10 años de ser cristiano, pero vive en pecado, esa persona no está aborreciendo el pecado, esa persona está amando el pecado. Ahora, sabemos que todo cristiano verdadero lucha contra el pecado, pero luchar no significa rendirse al pecado, no significa permanecer en el pecado, significa orar, llorar, pedir misericordia, clamar al Señor hasta que nos libre de ese pecado. Y no nos referimos solamente al hecho del adulterio y la fornicación. Hay hermanos que tienen que llorar para que Dios sujete su lengua. Hay hermanos que tienen que orar para que Dios quite esos deseos lujuriosos, o para que Dios quite esa amargura que hay en su corazón, para que Dios lo haga sostenerse cuando le quiera gritar a la esposa, se acuerde que es cristiano, que es nacido de nuevo. Entonces, el verdadero creyente, el regenerado, uno de los efectos que tiene en él la regeneración es que se produce un rechazo constante hacia el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Ahí Pablo habla acerca de la evidencia de la justificación, después de haber dicho cómo somos justificados y cuáles son los resultados de la justificación. En el capítulo 6 Pablo dice: ahora nosotros ya no podemos seguir perseverando en el pecado. No solo porque Dios nos ha dado gracia y porque con donde abundó la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Eso no es una excusa para que ustedes piensen, quiere decir Pablo, que porque Dios ha hecho sobreabundar su gracia, entonces nosotros vamos a decidir perseverar, permanecer constantemente en el pecado para que esa gracia abunde. De ninguna manera. No es así. El que es regenerado
ya no persevera en el pecado, sino que ahora comienza a perseverar en su santificación. Así que, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es examinarnos. Si todas estas cosas han pasado en nuestras vidas, entonces somos nacidos de nuevo. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de que estas evidencias tienen que estar en nosotros. Porque si no están, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si no hay ninguna de estas evidencias, lo que simplemente ha cambiado es nuestra apariencia, nuestro exterior. Pero Dios no quiere que cambie nuestro exterior, Él quiere que cambie el corazón. No ese músculo que bombea la sangre, sino lo interior, los deseos, sentimientos, el intelecto y las actitudes, el comportamiento. Eso es el corazón. Eso es lo que Dios cambia. Así que mi pregunta para los cristianos en este tiempo no sería: ¿has aceptado a Cristo? ¿Has hecho la oración de fe? No, mi pregunta sería: ¿has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? No que hayas puesto una mantelina sobre tu cabeza, no es que hayas cambiado tu forma de vestir, varón, y te hayas puesto ahora una manga larga. No, mi pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Tus sentimientos han cambiado, tu manera de vivir ha cambiado, la gente lo dice, tu esposa puede dar testimonio, tus hijos pueden dar testimonio, los hermanos pueden dar testimonio de eso. Si realmente ha cambiado los sentimientos, los deseos, los pensamientos, las intenciones, la forma de hablar, las actitudes, entonces sí, verdaderamente ha ocurrido dentro de tu vida una regeneración. Pero no importa cuántas veces hayas hecho la oración de fe o hayas llorado quizás también, si no has nacido de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Pero la buena noticia es que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Así que si estas evidencias no están en su vida, hoy, no mañana, sino esta noche es el día aceptable. Si alguien está sin Cristo, sin la vida de Cristo dentro de él, yo le invito ahora, no mañana, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, para que Dios, por su palabra y por el poder del Espíritu Santo, lo haga nacer de nuevo para la gloria y la alabanza suya. Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón esta noche.